buenas tardes a todos y a todas las que se han dado cita en este espacio para celebrar este tercer Congreso de Mujeres que Emprenden. Yo en esta tarde, casi noche, me siento más que bendecida, rodeada de profesionales de diferentes áreas que van a enriquecer nuestra estadía en este lugar, contándonos un poco sobre sus historias de emprendimiento. Siempre tenemos un motivo, un motor, una razón, una causa para arrancar con nuestro negocio. Y me gustaría iniciar esta conversación con ustedes, conociendo cuál es esa razón, ese motivo que las impulsó a emprender. Hola, buenas noches, bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí representando el Cibao, San Francisco de Macorís, con pueblana de nuestra querida Nieves Marte. Bueno, lo que me impulsó a emprender, yo tuve que salir de San Francisco a estudiar psicología a Santiago porque en ese momento en la universidad de allá no tenía la carrera. Entonces yo veía que en Santiago había centros de psicología donde uno podía capacitarse, las familias podían recibir atención integral y en San Francisco carecíamos de ese servicio. Y yo dije, no, yo trataré de ser profeta en mi tierra y adquirir todos los conocimientos que yo pude en Santiago para entonces trasladarlo a San Francisco y que las familias que tenían que trasladarse en carretera, en guagua pública, de San Francisco a Santiago, pues ya no tuvieran que trasladarse fuera de la ciudad a recibir servicios de psicología de calidad. Qué bueno. Mira, qué bonito es pensar justamente en tu comunidad, algo que compartes entonces con Mujeres que Emprenden. Bueno, en mi caso, comencé de bien chiquitica. Cuando yo me encontré con una cámara, yo siempre estuve como que rodeada de cámaras porque mi papá siempre era el que se encargaba, o todavía lo hace, de las fotos, de los cumpleaños. Si hay video, mi papá no sale porque él es que lo estaba haciendo. Está detrás. Y él tenía una Polaroid por ahí, de esas instantáneas. Y cuando yo hice mi primera foto, que era con mi mamá despertándose, bien bella ella, yo como que, no sé, hubo una, yo ni sé ni cómo llamarlo, pero se dio algo conmigo y esa cámara que yo dije, no, yo tengo que seguir teniendo una cámara en mis manos. Y bueno, de ahí seguí. El 2010 me compraron mi primera cámara profesional, de esa que tú le cambias el lente. Y luego entonces al entrar a la universidad y prepararme en mercadeo, yo dije, yo tengo que hacer de esto que yo sentí con esta cámara un negocio. Y pues de ahí es continuado. Qué chulo. Qué bonito es escuchar que con pequeños pasos podemos hacer grandes cosas. Esa es una inspiración para las que están aquí, que solo tienen la idea de negocios y que tal vez todavía no se han decidido en arrancar. Y usted, Rocío, cuente. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Joana Ferreira, fundadora de Elsi Fiesta y creadora también de Estabartes. Nos dedicamos a la decoración de eventos y a los montajes de eventos. ¿Cómo nació esa iniciativa? Yo quisiera hacer una pregunta aquí, si se puede, Claro. y que me sean honestas. ¿Cuántas de las que estamos aquí somos egresadas de la universidad? Tenemos una carrera universitaria. Bien. ¿Cuántas no? Honestas. ¿Cuántas no tienen una carrera universitaria terminada? Bien. Pues esta servidora que está aquí, por motivos de la vida, no concluyó sus estudios universitarios. Y eso me fue marcando en el sentido que yo decía, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo sirvo? Soy de las personas que no me veo desde el compadecerse, es que se llama. Sí. No me veo con lástima, sino que saco de donde no hay para seguir creciendo. Pues así lo hice. Dije, déjame irme por el área que sé que tengo los talentos que Dios me regaló. Y me fui preparando en mi área que me encanta, que amo. Y así nació de Elsi Fiesta. También le dio más peso el nacimiento de mi hija, que quería dejar un legado en mis hijas, en mis familias, en mis sobrinas. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos de romper los patrones familiares. Eso se habla mucho, se oye muy bonito, pero cuando usted no lo pone en práctica, muchas personas, muchas mujeres
nos sentimos marginadas o se sienten marginadas porque no alcanzó un título. Pero ahora la modernidad y los tiempos nos han dicho que hay muchísimas carreras técnicas, que hay muchísimos saberes que uno tiene, que hay muchísimos talentos que uno puede sacarle provecho a nivel económico, incluso a nivel espiritual, porque eso le llena. Entonces, es que no se limiten a que, ay, yo no pude hacer tal cosa porque no pude, porque me casé, porque tuve mis hijos, no. Váyanse por lo que usted entiende, que usted tiene el talento, que usted tiene la capacidad y sobre todo, prepárese para eso, para ser el mejor en su área o la mejor en su área. Y si no la mejor, por lo menos que sus clientes estén a gusto con sus servicios. Excelente, qué bonita historia de resiliencia, de perseverancia y de creer en sí misma. Yo la felicito, la verdad que sí. Yo me imagino también que una de las situaciones que le pasa a muchas de las emprendedoras que están aquí es que comienzan a pensar, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo dinero? Me gustaría que ustedes nos cuenten cómo ustedes financiaron sus emprendimientos ahí cuando estaban iniciando. Bueno, esa es la pregunta del millón, así como dices. Mira, mi historia es un poco curiosa porque yo emprendí en pandemia, ahí en el 2000, finalizando el 2021. Yo me iba a casar y tenía una boda, pero una boda una boda. Mi esposo es fotógrafo, entonces parte de la industria pues tenía la boda un poco cubierta. Mi mamá era la que iba a costear la boda, porque en este lado del mundo se entiende que la familia de la novia costea la boda y el novio pues otras cosas. Entonces el dinero que mi mamá me iba a dar para la boda, yo dije no, con eso yo voy a poner mi centro de psicología. Antes de yo tener el centro de psicología, yo trabajaba a nivel público como psicóloga, con un salario que cualquier persona quisiera tener. Pero yo decía, no, yo quiero tener mi propio centro y en San Francisco de Macorís. Yo empecé entonces a dar terapia a domicilio. Yo iba en mi carrito, con mi cajita, casa por casa. Pero no solo en San Francisco, los pueblos alrededores, yo iba y me trasladaba. Que Villa Tapia, que Cotuí, que Tenares, y así yo iba feliz. Cuando ya yo vi que no tenía espacio ni tiempo para atender la cantidad de pacientes que me demandaban, entonces ahí yo decidí, entonces abrí el centro con el dinero que era para mi boda. Entonces con eso yo hice, ese fue el primer sacrificio que yo tuve que hacer. Sí me casé, pero con otro presupuesto. Entonces desde ahí sí, entonces con ese fue que pude abrir el centro de psicología. Entonces ya luego poco a poco y con los mismos pacientes se fue sustentable. Muy bien, mira qué interesante. Imagino que para tú tomar esa decisión fue algo también consensuado con tu pareja. Sí, claro, él también tuvo que apoyarme de ambas partes. Por eso es importante cuando nos rodeamos de personas que creen en nuestro emprendimiento, que creen en nuestro potencial y que nos apoyan para seguir creciendo. Así es. Yo creo que conectando con eso mismo que tú dices y lo que yo mencionaba al principio, mi primera cámara, mis padres me la regalaron. Y yo comencé, como decían las panelistas anteriores, yo tuve que hacer muchas fotos gratis. Claro. Porque a mí nadie me conocía. Entonces yo tenía que darme a conocer porque ya no tenía portafolio, yo no tenía nada. Entonces yo tenía que, bueno, mira, vamos a regalarte esta sesión de fotos, ven con tu pareja, vamos al botánico, vamos a un mirador, así. Y poco a poco, ya cuando yo tenía algo que mostrar, las redes han sido fundamental en toda mi carrera. Y bueno, ahí yo comenzaba como a mostrar esas imágenes sin decirle a nadie que a mí no me habían pagado por eso. Claro. Y ya entonces la gente comenzaba a llegar, yo comencé cobrando poco porque yo no sentía, y eso es algo que quizás aquí las emprendedoras que están también se pueden identificar, yo no sentía que yo podía cobrar tanto cuando yo estaba comenzando. Sin embargo, eso me fue dando la confianza de yo pedir dinero, de yo estoy haciendo algo y tú llegaste, tú entiendes que yo tengo la capacidad de darte ese servicio, por lo tanto tú decidiste pagarme. Entonces, ahí fue como poco a poco, yo me río porque tú sabes que la fotografía no es barata. Los equipos que uno utiliza no son baratos y a veces la gente eso no lo entiende. Y los lentes, todo lo que tú necesitas para hacer una buena foto no es barato. Es así. Entonces me río porque yo tenía, me acuerdo yo, cuando vivía con mis padres, una lata, valga la cuña, de leche Milex en el closet.
Y yo iba entrando ahí, poquito a poquito, ahorrando, hasta que yo me pude comprar una mejor cámara. Y así yo iba. Y me iba dando a conocer y así yo iba creciendo hasta que, gracias a Dios, hoy puedo estar como que más cómoda con lo que yo siento que mi trabajo vale. Qué bueno. Aprovechen que están aquí y busquen sus alcancías, las que tienen su idea de negocios, para que comiencen también a ahorrar. De a poquito. Vamos a Mira, escuchar a nuestro psicólogo. Para agregar algo, eso que te pasó con el cobro, a mí me pasó al principio, y más cuando tú tienes que cobrar por servicios de salud, y más cuando tú estudias psicología, que no Sí. te enseñan que al final es un negocio, al final tú tienes que cobrar, y al final, así como los lentes y las cámaras no son para nada baratas, las pruebas psicológicas tampoco, en precio van muy similar. Sí. Mi esposo me decía al principio, ¿tú crees que tiene una fundación? Y para mí cambiar el chip de psicóloga a empresaria fue lo que más me costó. Te creo, de verdad que sí. Y para él sí fiestas. Bueno, como le dije al principio, parte de la motivación también fue el nacimiento de mi hija, mi única hija hembra. Tengo 2 varones y la nena es la más pequeña. Pues les cuento que la niña nació pelona. Entonces yo, para que se viera Me más identifico. masculina, más femenina, Claro. pues empecé haciendo benditas, haciendo ganchitos. Así empezó de Elsie Fiesta. Cuando empecé a ahorrar mi dinerito con mis prendas para mi preciosa, dije, bueno, yo puedo sacarle provecho a esto. Atiendo mis niños, estoy en la casa, bueno, pues empecé a vender mis productos. Cuando me llaman de Adopen, valga la cuña, no, Adopen es patrocinadora, yo creo. Me llaman de Adopen y abro mi cuenta en Adopen y empiezo a hacer mis ahorros. Con la misma necesidad de seguir creciendo, pues me sigo capacitando, me voy al área de eventos porque tenía los talentos, pero no lo explotaba, sería la palabra. Pues ahí me capacito, empiezo a trabajar en el área de eventos y en el 2020, en plena pandemia también, digo, ya no me cabe nada en la casa, pues me voy para mi local, junto a una colega en ese entonces, Liné Cabrera, que le agradezco bastante por su apoyo y su sororidad. Su sororidad. Bueno, pues de ahí, de esos ahorros, fue que pude alquilar mi local comercial y hasta el momento estamos aquí, 5 años casi ya de haberlo alquilado y seguimos también dando los servicios que ya les mencioné. Amén, qué bendición. Algunas de ustedes han mencionado que iniciaron con la pandemia o posterior a la pandemia. A mí me gustaría saber cuál ha sido ese reto tan grande, este desafío tan grande, el que más le ha costado a ustedes levantarse para seguir adelante con sus emprendimientos. Bueno, así como dije ahorita, lo que a mí más me ha costado es cambiar la mentalidad de psicóloga, humanista, buena gente, a que yo tengo una empresa y que la empresa debe sustentarse sin mí. Me pasó cuando estuve embarazada, que yo no estaba en consulta y quizás los ingresos no eran los mismos, porque mientras yo estaba trabajando no había problema. Cuando el centro tuvo que verse sin mí, entonces no dije, espérate, tengo que ponerme, ahí empecé a tomar cursos de finanzas que en la universidad, por lo menos cuando yo estudié, no lo daban. Entonces parte de lo que yo cuento con mi historia ahora es a las psicólogas o a las personas que trabajan en la salud, que entiendan que para que yo pueda dar una consulta gratis a otra persona tiene que cubrirla en cierto modo. Entonces yo primero tengo que estar bien, el centro tiene que estar bien, para entonces yo poder ofrecer ya consultas o a bajo costo o una especie de fundación. Pero el primer reto fue cambiar la mente. Mira, muy interesante esta parte porque muchas veces nosotras somos las que nos ponemos como ese primer stop. Somos las que nos encerramos muchas veces en algunas ideas que tenemos, percepciones que tenemos. Vamos a escuchar a nuestra fotógrafa. Bueno, en mi caso han habido varios retos, Ok. porque imagínate, la pandemia fue uno, porque yo venía desde 2012 trabajando y cuando nos encerraron, ¿quién se iba a hacer foto? Ahí fue que más fotos hicieron. Pero, o sea, de salir, tú sabes, cuando Sí. teníamos ese toque de queda en su buena, después vino surgiendo la foto de que por Zoom, una cosa rarísima, pero sí. Pero antes de eso, e incluso después de eso, uno de los retos han sido el conocer cuáles son tus límites y respetarlos.
Y en mi caso, cuando tú a veces te encuentras con un cliente que cree que le puede poner valor a tu trabajo, que quiere decirte a ti como que, pero eso es una foto, o sea, como con esa forma despectiva. Y a veces eso te trabaja, porque tú dices, contrale, tal vez verdad, tal vez yo debería como que bajarle, tal vez yo debería como que aceptar esa oferta que me están haciendo. Pero al final, y es algo, a mí me encanta como el orden que ha tenido este congreso, porque parte de lo que se habló anteriormente, yo decía, wow, eso yo tengo que mencionarlo porque es así. Si yo hubiera aceptado en esos casos, cuando alguien le puso precio a mi trabajo, esa persona quizá más adelante se llena la boca diciendo, no, pero ella me lo hizo a mí barato. Así. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Entonces, en el momento en el que tú puedes sobreponerte a ti misma a veces, de decir, no, espérate, quizá está la misma necesidad de, no, yo necesito ese dinero ahora, pero yo sé que eso no es lo que yo valgo, o con eso yo no estoy ganando. Hermana, sea fuerte y diga que no. Y la, Entonces, y la presión de la familia, que porque tú vas a estudiar fotografía, que eso Claro, no deja dinero. claro, y de eso, esa es otra parte también, el apoyo quizás que tú no encuentras fuera, dártelo a ti misma, eso es duro, Claro. pero cuando tú lo consigues, y no solamente de que, yo me lo di yo, sino saber que Dios fue el que te dio ese don, ese talento, y Él te dio también las capacidades para hacerlo producir, ya es otra cosa. Amén, qué bendición escuchar esto. Bueno, en mi caso, una de las cosas más difíciles, una de las limitantes más, era el hecho de que le decía, yo tengo 44 años, Ay, qué ¿verdad? bendición. Y en nuestra generación, el título universitario era algo, bueno, no, ustedes no son contemporáneas conmigo, pero sí, en pero nuestro tiempo, eso soy es mayor. al yo no alcanzarlo, como que yo decía, como que yo no voy para ningún lado, ¿verdad? Entonces, eso fue una de mis limitantes. Ya después que emprendí el negocio, otra limitante era, bueno, tú lo que montas es globo, o tú lo que montas es vejiga en el argot popular, Así. como que eso era un hobby. Y hacerle entender, tanto a mi familia como a mis potenciales clientes, que esto no es un hobby, que yo me capacité para esto y el servicio que brindo es un servicio de calidad, pues eso también fue una limitante. Pero no me detuvo porque, como decía la colega acá, yo dije, no, espérate, yo sé lo que valgo, yo sé lo que vale mi servicio. Entonces, yo trataba así mismo de no dejarme llevar a donde el cliente quería, sino de llevar al cliente a lo que verdaderamente vale mi servicio. Amén. Yo me Y yo- imagino que también el miedo muchas veces lo arrastramos nosotras mismas porque buscamos reflejarnos en historias de alguien más. ¿Cómo manejaron ustedes el miedo en las diferentes etapas de sus negocios, sabiendo que en los primeros meses no necesariamente vamos a tener la rentabilidad que estamos esperando, que no necesariamente ese local se va a pagar de lo que voy a recibir en esos primeros meses? ¿Cómo ustedes manejaron ese miedo? Mira, yo desde que salí de mi ciudad, de mis padres, que fui a estudiar a otra ciudad sola, siempre iba con una frase conmigo. Todo lo bueno empieza con algo de miedo. Todo lo que yo vaya a hacer, algún cambio, algún riesgo que yo vaya a tomar, si no me da miedo, me asusto. Entonces el miedo en mí nunca ha sido una limitante. Yo soy una persona muy arriesgada, muy audaz. O sea, yo nunca había trabajado, me gradué, trabajé, puse mi centro de psicología, no llego a los 30 años, tengo 5 años ya con mi negocio y el miedo creo que quizá yo no soy la mejor para responder esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Rosy. Bueno, ¿qué te digo? El miedo siempre va a estar en menor o mayor grado. Y hay gente como ella que, wow, qué bendición, tú tienes que darnos los trucos después. Pero yo te diría que hacerlo con miedo igual. Pero si tú tienes a Dios, yo creo que eso es ya otra cosa, porque ya no es lo que yo puedo hacer, mi capacidad, lo que yo pienso, lo que tengo, lo que me falta, sino Dios está conmigo.
y Él me va a abrir el camino. Amén. Y Él me va a ayudar. Si yo encontré un obstáculo, eso es para que yo me haga más fuerte, eso es para que yo aprenda algo. Y creo que es muy importante la mentalidad que uno tenga. El emprendimiento es algo de gente valiente. Y no porque yo sea emprendedora y, ay, sí, yo quiero decir que... No, no, no. El tú saber que tú trabajes hoy, tú vas a tener o sea, tú vas a ver el fruto de tu trabajo. Si mañana tú decidiste, mira, yo me voy a quedar aquí planchada, no voy a hacer nada, ese día tú no vas a recibir nada. Así. Hasta que tu negocio esté establecido, trabajes en ti, etcétera. Pero para eso hay que trabajar un buen tiempo. O sea, que el tú vivir con esa incertidumbre hasta cierto modo es de valiente. Y creo que el miedo, como te decía al principio, es algo que tú siempre vas a tener como que saberlo manejar, pero confiar en que tú tienes al Señor que te dio, como decía ahorita, la capacidad para moverte, para hacer lo que el don que tú tienes y sacarle provecho a eso. Y rodearte de personas también que en ese momento en el que tú te como caído, te levanten y te digan, no, ven, vamos a seguir adelante, porque somos humanos. Y un día la fe y todo se va y tú no sabes dónde buscarla. Eso es así, es una realidad. Dios proveerá y la tarjeta corta. Amén. Cuéntenos, Joana. Bueno, pues yo comparto mucho lo que dice Rocío, porque hay algo que yo comparto mucho en mis redes y es que Dios no te envía a hacer algo que Él no esté dispuesto a respaldar. Amén. Miren, eso es algo que a mí me ha convencido siempre. Dios Amén. siempre es el guía. Pero aparte de que Dios me envía, me da las herramientas, me da los talentos, pues también lo que decía Rocío, yo me he aliado con colegas alrededor que no son mi competencia, son mis hermanas, mis colegas, mis aliadas. Aparte de eso, Dios es tan bueno que me manda a la comunidad de mujeres que emprenden. Miren para que ustedes vean. Entonces, ayudarse con todo lo que uno tiene alrededor y dejarse ayudar. Muchas veces vivimos con una timidez, con un miedo, a acercarnos a la otra colega, acercarnos a quien puede ayudarnos con un servicio. Y para usted vender, usted tiene que hablar. Los mudos venden y le va bien a algunos, pero cada quien tiene su don, ¿verdad? Es Entonces, así. vamos a perder el miedo y a mirar a nuestros colegas como aliados. Y eso nos va a ayudar, aparte de tener a Dios siempre ahí, como digo yo, a cuarta, como mi socio por Claro. excelencia, pues también uno buscar las herramientas, buscar lo que nos ofrece nuestro entorno para uno seguir creciendo y seguir fortaleciendo su área. Amén. Qué bueno es escuchar de mujeres con emprendimientos diferentes estas palabras, para que a cada una de nosotras, si estamos pasando por un momento de debilidad o de miedo, podamos tomar como referencia sus logros. No sé si tú ahí me permitas agregar algo Claro que más. sí. Hay como una analogía que a mí me gusta mucho y me ha ayudado bastante en los negocios y en la vida. Y es que la vida, en los negocios y todo es como las estaciones del año, que todo tiene como su primavera, su verano, después llega el otoño y el invierno, o sea, no es lineal. Y nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso, de que en los negocios, que este es el ámbito en el que estamos hablando ahora, nunca vamos a estar todo el tiempo bien. Estoy vendiendo todos los días, estoy allá arriba. No, van a haber semanas muy buenas, que también lo dijeron en el panel anterior, van a haber días buenísimos, van a haber días muy malos, que para esos días tú tienes que prepararte. Por eso es tan importante que la emprendedora siempre esté como capacitándose continuamente, sabe manejar su finanza, sabe manejarse. Si va a usar el Instagram como su método de darse a conocer, sepa manejar la herramienta. Si no sabe, busca a alguien que le enseñe. Amén, claro. Pero saber eso, como que cuando yo como que entendí de, ok, la vida es como las estaciones del año. Quizá ahora mismo yo estoy en mi invierno, pero no dura para siempre. Amén. Dura sus 4 meses, 3 meses, de que yo salgo y me va a ir mejor. Y eso es lo que hace que uno no se rinda, porque si uno se agarra de que, ay, me fue malo ya, yo no doy para esto, lo dejé aquí, ¿a dónde llegamos? Es una realidad. El emprendimiento no es lineal. Va a tener altas, va a tener bajas, pero esas curvas son necesarias para fomentar en nosotros ese creer en nosotros mismos, en nuestro potencial, motivarnos, como bien dices, a seguirnos formando, a seguirnos capacitando, e identificar esa área en la que no somos tan buenas para fortalecerla. Me encanta. Y has mencionado- Constancia. Porque si siempre es primavera, primero tú no vas a saber qué hacer
cuando llegue el otoño y tú no te vas a esforzar. La La realidad. competencia es buena porque la competencia te hace ser mejor. Si tú estás como en un paraíso, que tú eres la que más vende en tu ciudad, que tú no tienes días grises, Te acomoda. llega un punto que te acomodas, viene la famosa zona de confort y no te retas, no innovas. Entonces, chin, chin, chin a chin, tu negocio se va estancando. Así es. Entonces, es importante que estén esos días grises y que la competencia surja para que entonces uno evolucione. Como han mencionado ustedes, de ese otoño y ese posible invierno, ¿cuál ha sido ese error grande que han cometido y que han aprendido de él? Si se puede decir, claro. Dar descuento sin que me lo pidan. ¿Están tomando notas? Claro, porque a veces, volviendo al tema que yo trabajo en el ámbito de la salud, uno llena su historia clínica y tú preguntas que tú trabajas, dónde tú vienes, quién te refirió. Tú ves físicamente a la persona, tú sabes más o menos o te haces una idea de lo que esa persona puede pagar y tú le coges como pena. Ujú. Y al final tú diste descuento en esa consulta y ese paciente por X o por Y no volvió. Entonces, parte de lo que yo aprendí es, yo tengo que conocer mi paciente o mi cliente ideal. Si ese cliente o paciente no tiene para pagar la primera consulta, no va a poder hacer el protocolo completo que necesita mi servicio. Entonces, voy a tener pacientes que vienen una vez y no vuelven. Entonces, yo tengo que garantizar mi calidad. Yo no puedo sacrificar mi calidad por algo que tú no puedes pagar. Entonces, como en la psicología, en el área que yo trabajo, que es neurodesarrollo, hay que ir a distintos médicos y estudios que son costosos. Si tú no tienes para pagar la primera consulta y yo te doy descuento de paso, ya no me garantizas que tú vayas a seguir el proceso y no te voy a poder dar resultados. O sea, al final fuiste donde mí, te di un descuento, te ayudé, pero te ayudé a medias, porque entonces no te estoy resolviendo el problema. Entonces, esa mentalidad y ese reto de uno de entrada, ponerse por debajo para mantener la clientela, que no sé qué. Entonces, eso es algo que hay que tener cuidado. ¿Y tú qué nos puedes contar de esos errores? Bueno, va como que en ese mismo orden, pero como con un twist ahí. Yo no sé, eso es como ley de vida, que el cliente que menos quiere pagar es el que más fuñe. Suele pasar. El error que yo he cometido, y bueno, mi esposo está ahí, que él puede decir, es verdad. Cuando yo no me llevo de que algo a mí me está diciendo, no coja ese cliente, no lo coja, me va malísimo, pero mal. Y me ha pasado varias veces. Cuando yo siento como que con esta persona no. O viene y me dice, mire que yo nada más tengo esto, de monto. Y yo lo acepto. Después la pago caro, porque es la persona que más periquito encuentra, que más sabe. O sea, no te deja hacer tu trabajo de que, óyeme, tú buscaste un profesional, no me digas cómo hacer mi trabajo, porque entonces tú no me necesitas. Tú no, o sea, ¿para qué me buscaste, verdad? Entonces, no escucharme, no saber de que, bueno, en verdad esa oportunidad no está para mí. La voy a dejar pasar. Me ha salido un poco caro. Qué bueno escuchar eso, porque a veces pensamos que el cliente siempre tiene la razón y que tenemos que aceptar o trabajar con todos los clientes, pero no todos los clientes son ideales para nuestros negocios. Así es. Bueno, mi mayor error en esta área que me dedico ha sido muchas veces el buscar la aceptación tal vez de otro y no reconocer el potencial que yo tengo. Eso me ha costado porque muchas veces, o muchas veces no, después que pude superar ese miedo, me he dado cuenta que el cliente busca en mí esa seguridad que yo le estoy proyectando, que el cliente se fideliza a mi marca por eso que yo le estoy proyectando, esa seguridad, esa confianza, esa responsabilidad. Entonces, ese fue mi mayor error, el no poder yo misma reconocer el potencial que yo tenía guardadito. Ya que ustedes están abriendo su corazón de esta manera, cuéntenos, atrévanse a contarnos un poquito a los y las que estamos aquí. ¿Cuáles son esas claves o esas estrategias o esas características ideales que debe tener un emprendedor o una emprendedora, según su percepción, claro? Primero, ser audaz, ser arriesgado,
mandar un correo no cuesta nada. Y sobre todo, ser disciplinado y constante. Y volviendo al tema de las finanzas, por ejemplo, al tú dirigir un centro de psicología, tus principales clientes son los terapeutas que trabajan para ti, porque ellos son los que brindan el servicio y tú ganas dinero. Por ejemplo, conmigo trabaja quien yo quiero. Y mi esposo me dice, pero acepta lo que al final ellos van pacientes. No, yo no acepto nadie a mi alrededor que no me garantice mi calidad y que no vaya de acorde a mi propósito y a mi visión, aunque eso me deje ganar más dinero. Pero yo no voy a sacrificar mi calidad por lo monetario. Eso ahí sí, siempre hago mi plato aparte y es lo que siempre les recomiendo a los demás. No sacrifiquen su calidad por tener más clientes o porque creen que van a ganar más dinero en ese momento, porque si solo hacemos las cosas por el dinero, a largo plazo el dólar sube y el dinero se desvalúa. Tenemos que continuar trabajando con nuestro propósito y con nuestra visión. No pierdan su enfoque. Hoy ustedes son emprendedoras. Yo fui emprendedora y el punto es saltar a ser empresaria, que esa es la diferencia. Entonces es bien importante trabajar para tú salir de ser emprendedora y convertirte en una persona empresaria y entonces tener personas que tú lideres, que por eso es que las personas que emprenden generalmente emprenden y es porque tienen una vena de líder. Entonces eso se debe cultivar y recordar de dónde empezamos y quiénes nos ayudaron al inicio, para que luego cuando ya estemos ya en el ámbito ya de empresaria, que tienen otras responsabilidades fiscales, entonces pues puedan seguir saliendo adelante. Amén. Mira, tú mencionaste algo muy interesante y es de rodearse, justamente mantenerse rodeado de esas personas que sí creyeron en nosotros desde el inicio. Yo pienso que eso es sumamente invaluable cuando ya dejamos de decir mi negocito y entendemos que somos empresarios. Así es. Yo, siguiendo con eso que tú dices, muy importante tú saber que tú aceptas, que tú valoras y así mismo que tú no aceptas ni que valoras, qué es lo que no va contigo, con qué tú no, y lo dijeron también, Dios mío, yo voy a hacer un retweet de lo anterior, Lo no negociable. es ser Su tú, confirmación, ¿eh? claro, tú ser auténtico es sumamente importante porque la gente se da cuenta. Cuando tú tratas de vender una cosa que tú no eres, por redes, en un evento, que yo venga aquí con una pose, una cosa rara, en algún momento a mí se me va a caer la careta, se me va a caer el cuento y, ay, mira esa fulana, mira, qué chula ella. No, señores, ustedes tienen que ser ustedes, adaptarse, como decían las chicas de imagen profesional, de marca personal, adaptarse a cada ambiente, pero sin dejar de ser uno. Hay un término que está muy gastado ya, pero vale usarlo y es la esencia. Respetar tu esencia, que así mismo lo que tú haces a nivel de negocio, a nivel empresarial, tú le impregnes eso a lo que sea que tú hagas, porque eso es lo que va a hablar por ti cuando ya tú seas una empresaria, tú tengas un equipo, tú vas a saber qué cualidades buscar. Mantenerte capacitándote todo el tiempo, porque lo que hoy te funciona, mañana puede ser que no. Y bueno, o sea, educarte, capacitarte, ser auténtico y bueno, eso. Gracias. Bueno, ya las chicas casi lo dijeron todo, pero también algo que yo les recomiendo a nuestras emprendedoras que están aquí, asimismo, que se vean en un futuro, que piensen a futuro. Alguien decía ahorita que muchas veces empezamos un negocio y queremos que ya a los 3 meses ese negocio esté, ya ustedes saben, las redes sociales han vendido una falacia que la gente se le está creyendo. Bueno, mi negocio está viento en popa y usted deprimido porque el suyo tiene 1 año y no avanza. ¿Qué usted está haciendo para que su negocio no avance? Deje de estar mirando la ventana del otro. Enfóquese en su negocio, en su emprendimiento y usted va a ver que usted va, constancia, que ya nuestra compañera lo repitió, la constancia es algo importante, porque si yo a los 3 meses digo, no, esto no avanza, ya voy a hacer otra cosa, a los 3 meses otra cosa, incluso las personas que están alrededor van a confiar en mí. No, fulana pone algo hoy y mañana porque no le funcionó, pues salta otra cosa. La constancia, la autenticidad que usted le demuestre, el empeño, la responsabilidad que usted le demuestre a ese emprendimiento, la visión a futuro,
Eso es lo que lo va a llegar a usted a tener, a ser una empresaria, a convertirse en una empresaria o en un empresario. A tener una empresa que usted pueda emplear, tener una empleomanía que usted pueda servir en su comunidad, en su familia. Mi negocio es un negocio familiar. Aquí yo ando con mi sobrina. Entonces, cuando usted se ve a futuro, eso es algo ya, pero también tiene que poner la constancia y el empeño, porque las cosas no marchan solas. Mira, Si yo me acuesto, escúchame, si yo me acuesto a que eso ande solo, ¿va a andar? No. Somos nosotras que tenemos que inyectar esa energía, esa creatividad, esa responsabilidad, ese miedo al hablar por el micrófono. Tenemos que dejar ese miedo a las cámaras, a hablar con el cliente. Claro está, capacítese, sepa de lo que usted está hablando, sepa lo que usted está haciendo, lo que usted ofrece y venda su servicio a lo que usted sabe que vale en el mercado. Mira, Gracias. rescatando la palabra autenticidad, que queda igual como el empoderamiento, que a veces uno se cansa de escucharlo, pero se da el efecto de la fresa con crema. No sé si aquí ha llegado el Oh, sí, fresa claro, con crema. sí. Entonces ahora todo el mundo quiere vender fresa con crema. Venda mango con crema o venda la crema con fresa, pero entonces quieren hacer el mismo modelo de negocio, igualito, sin tu sello personal, porque a fulanita le fue bien. Así como el ejemplo del cabello, hay 1000 marcas de cabello y van a seguir subiendo. Pero la tuya tiene que ser diferente y tú no medirte con la regla o con el centímetro de la otra persona. Porque esa persona en su momento vendiendo fresa con crema le fue bien, a ti también te puede ir bien, pero a tu marca, porque entonces eso la persona lo siente. Y si tú vas a competir con una persona, tu producto debe competir con ese producto para que te vaya bien. Entonces hay personas que siempre andan replicando, entonces hoy tienen un emprendimiento cada 6 meses. Entonces, y quizás tienen una idea de negocio que nadie la tiene, pero le da miedo, porque otra persona no lo ha hecho. Exacto. Arriésgate y lánzate. Así. Ahora en San Francisco de Macorís hay como 14 centros de psicología y a veces hasta yo pienso, déjame irme a trabajar para allá, porque ya yo, o sea, trabajar con personas, vender, Ay, bueno, mira. aunque yo no vendo, porque yo no sé vender, yo no me sé vender ni a mí, no me gusta vender, por eso tengo una secretaria, yo no cobro, yo No hago se nada. nota. No, yo no sé vender. Yo sí, mi mamá es modista y si tú me dices, mira, llévale eso a esta niña para que, ¿cuánto es? 700. Yo te digo que son 550 y pongo yo los 750. No puedo, Así no se puede. me cuesta. Entonces, el mensaje es rescatar la autenticidad. Porque a otra persona le vaya bien, no quiere decir que a ti te va a ir bien. Porque otra persona fracasó, tampoco quiere decir que tú fracasaste. Y en mi pueblo yo me pongo feliz en un punto, cónchale, otro centro de psicología. Pero mi centro de psicología seguirá siendo el mejor porque estoy yo y nadie me va a tener a mí. Entonces esa es la mentalidad. Ser humilde es bueno, pero a veces un poco de arrogancia y un poco de tú creer en ti mismo no es malo, porque la humildad la han romantizado. Entonces es importante tú estar seguro de lo que tú eres, de tu calidad y la persona que tú trabajas irá. Hay 54 supermercados y cada supermercado tiene su público. Y tú sabes, y uno sabe cuál es el supermercado que aguanta su bolsillo. Eso es así. Y tú perfilas, no, este de los popis, este no, este. Entonces, al final, eso va a pasar en todos los negocios que tú hagas. Si no, el Bravo no siguiera abriendo Bravo. Ellos mismos son su competencia. Es una realidad. Lo primero es nosotras confiar en eso que podemos dar, en nuestro potencial. Ya para ir cerrando esta conversación, que para mí ha sido muy productiva y sé que para las que están y los que están aquí también, me gustaría que ustedes den algún consejo a los y las emprendedoras, pero que ahí agreguen cómo ustedes, qué les recomiendan para manejar o para dividir su tiempo personal del tiempo de nuestros emprendimientos o de nuestras empresas. Ahí de manera breve, por favor. Mira, antes de dividir el tiempo personal y el de la empresa, que cuando es emprendimiento eso no se puede todavía, lo que yo más les recomiendo por experiencia propia es dividir las finanzas personales de la del negocio. Al principio yo veía, entraba dinero. Ese dinero era mío, yo pagaba la tarjeta, pagaba la luz, pagaba la niñera y no tenía ni 1% ni un sueldo. Entonces eso me pasó factura. Entonces aparte de dividir el tiempo, dividir las finanzas, tú saber qué es tuyo y qué es de la empresa y que la empresa tiene que tener su propio fondo y tiene que costear
lo que te costó la inversión. Tú primero tienes que pagarle esa deuda a la empresa o a ese financiamiento, en caso que no haya sido un banco, si fue tu esposo, si fue tu mamá. Incluso aunque el local sea tuyo, tú tienes que pensar en que tú tienes que pagar una renta. Entonces, para responder a tu pregunta, sería tener una especie de agenda Sí. y empezar con los nos y tener tus no negociables. O sea, eso sería lo que tú puedes decir. Excelente. Yo creo que sería tal cual, o sea, reconocer, porque yo digo, es muy fácil, cuando tú estás trabajando en oficina, tú entraste a las 9, saliste a las 5, ponte un horario tú, coge tu agenda y te dices, ok, sea el negocio que sea, yo voy a recibir clientes de tal hora a tal hora, y respeta eso. O sea, respeta el límite que tú te pones, porque al momento en que la empresa vaya creciendo, tú necesitas una estructura, y si tú no la haces desde ahora que estás comenzando, o tienes un par de años comenzando tu proyecto, o ya tú tienes como que cierta estabilidad, pero tú vas a querer que eso continúe creciendo. Entonces no puede crecer en un desorden. Entonces, Así. primero es como estructurar, ok, yo tengo este horario, respetar ese horario. A mí me costó mucho cuando empecé, yo hacía fotos hasta los domingos. Ay, sí, domingo, vamos para allá. Después yo dije, no, espérate, porque si yo trabajo de lunes a lunes, entonces yo me voy a desgastar y esa calidad que yo le quiero dar a mi cliente no va a estar. Porque al final, si yo me cuido, yo también cuido eso que yo voy a ofrecer. Claro que sí. O sea, al final yo creo que se resume en eso, tú tener una estructura y respetarla. Muy bien, excelente. Bueno, yo en mi caso lo que hago, aparte de tener una agenda compartida familiar, en el sentido de que mi esposo, que también es un negociante, un empresario, mi esposo y yo tenemos una dinámica. Los domingos son libres, por ejemplo, en el caso de él, pero como en el área que yo me dedico, a veces se me complica los fines de semana, pues nosotros hemos aprendido a que ese día en que yo estoy dispuesta o en que el negocio me lo permite, pues ese día buscamos la manera de irnos un fin de semana, pero no negocio mi tranquilidad, mi compartir familiar, no lo negocio por el negocio, porque sea como sea, mi bienestar familiar y mi estabilidad emocional que yo reflejo en mi negocio, pues es eso, la tranquilidad, el buen compartir con mi familia, el con mis hijos, el ser una madre presente. Es difícil, pero se logra, porque uno tiene que saber organizarse y priorizar. Amén. Yo creo que con estos consejitos, si alguna estaba pasando por una disyuntiva, con el tema de tiempo, de las finanzas, pues ya podemos comenzar a trabajar esa parte. Yo les agradezco a ustedes, damas, por esta conversación, por este tiempo que nos han dedicado y agradezco a todos ustedes, los valientes que se han quedado para aprovechar el conocimiento de estas mujeres. Así que muchísimas gracias. Gracias. Será un placer.